Poquito contexto. Una de las personas más importantes y de confianza en el reino era el copero y el cocinero, porque en aquellos años, como uno ha visto en la historia universal, muchos emperadores, reyes murieron a manos de sirvientes, de gente de confianza. No eran tanto las veces que salían a batalla y morían en batalla, aunque debieran haber habido, pero el peligro peor o más latente era el de la misma gente que estaba dentro del propio palacio. Entonces, el ser copero era una labor fundamental, fundamental, porque, por ejemplo, dicen que Alejandro Magno murió a lo largo, fue envenenado, poco a poco fue envenenado. Algunos dicen por voluntad propia, otros dicen que no, pero la verdad de las cosas es que esta función cumplía el copero, preocuparse de que todas las cosas que llegaran a la boca del rey estuvieran sanitas. Seguramente él tomaba un poco, si no paraba la chala, era porque estaba apta para poder pasar al rey. Y una de las cosas también que era muy importante, estamos hablando de un emperador que tenía muchos países que había dominado, había subyugado. El rey Arcajerje venía de una línea desde Nabucodonosor, Darío y otros más, al punto de que tenía un imperio muy grande a su haber. Él dominaba un imperio muy grande, entonces era ya casi considerado como un dios, un emperador. Entonces había que tener mucho cuidado cómo se le servía, cómo se le daba. Entonces, durante todo ese tiempo que Nehemías, que era judío, pero que había sido deportado a ese país, él siempre sonriente, siempre con una buena actitud, pero ese día el dolor que tenía dentro de su corazón había inundado todo su ser. Hay personas que no saben disimular, hay personas que no saben disimular, hay personas que se les nota al tiro que si están enojados, están tristes, lamentablemente hay personas así. Hay mismo otros que somos un poquito más como parejitos, siempre andamos con una sonrisa en los labios, nadie sabe si andamos enojados, sí, los más cercanos. Pero ese día, lamentablemente, Nehemías estaba muy conmovido, al punto de tener su cara triste, que cayó su semblante. Entonces el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No creo que estés enfermo, porque era lógico, si estaba enfermo, se justificaba que anduviera un poco decaído. Pero ¿cuál era el motivo, las circunstancias que puede hacer que un hombre que habita en el palacio, que se alimente con la comida del rey, que tenga un excelente sueldo, que tenga una habitación preciosa, que tenga acceso a la mayoría de las cosas que había en el palacio y que tenía frente a él, no a cualquier persona, no era un señor feudal, no era el señor de la cuadra, no era el dueño del almacén, era el rey de todo ese imperio? Entonces estar triste era como decir, ¿sabes qué? Estoy choreado, no me siento bien en este lugar. Era una afrenta que le podía costar la vida. Por eso dice la palabra, y se asustó cuando el rey le preguntó, tu tristeza no es de una enfermedad, sino que es del corazón. Y él tuvo que expresar lo que le estaba pasando. Quiero ir un poco paralelamente hablando de esto, porque esto habla mucho de la vida espiritual de un cristiano. Entendiendo que el rey que está ahí es Dios, el Dios del cielo. Entonces a veces nosotros, teniendo salud, teniendo bienestar, teniendo pan, teniendo a nuestro ser amado, aún tenemos nuestra cara decaída, aún andamos bajados, siempre andamos como un poquito tristones, un poco, ¿cómo es la palabra? No estamos conformes con lo que estamos viviendo. Y está el Dios del cielo, que te ha dado salvación, que te tiene bajo una cobertura espiritual, que te tiene con alimento, que de una u otra manera te está sanando, te está cuidando, te está protegiendo. Aún cuando pasen cosas como la que pasó el otro día, aún así la mano de Dios está siempre en control de todas las cosas. Pero a veces igual nos acercamos delante de Él o estamos delante de Él con una situación triste, porque hay cosas que sobrepasan el corazón. Aunque uno tenga un corazón firme, yo siempre hay cosas que me pueden sobrepasar. Lo bueno, y gracias a Dios, dos cosas. Que así como el rey se dio cuenta que no estaba enfermo, sino que estaba angustiado, lo mismo Dios sabe cuál es el área de tu corazón en el cual hay angustia.
Él conoce bien nuestra área. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces, si el rey Artajerjes no le hubiese preguntado, si ese día el rey hubiese estado tan ensimismado en sus labores como rey y no se hubiese dado cuenta de Nehemías, Nehemías sigue teniendo esa angustia en su corazón. Y a veces nosotros echamos sobre nosotros una carga económica, moral, familiar, etcétera, en nuestras cargas, en nuestros hombros, y vivimos con ese dolor, vivimos con esa angustia, y no nos damos cuenta de que el que está delante de nosotros tiene la posibilidad, el poder, la autoridad de cambiar nuestra situación. Todas esas cosas que eran horribles, que eran malas para Nehemías, que su familia estaba mal, que donde él nació estaba todo destruido, para el rey le dijo, dame carta. Cuando él ya puede soltar, sí, ¿cómo no va a estar angustiado? Si la casa de mis padres está así, ¿cómo, si mis raíces están tocadas, ¿cómo no voy a estar mal? Entonces él le dice, pero dame carta para pasar. Entonces el Señor te da carta y tiene el poder de darte carta para que tú pases de un lugar a otro. Esa autoridad está en Él, de una situación a otra. Lo que tú nos contabas, Tamara, de lo que le pasó a José Antonio, no es una coincidencia que ese joven, el otro joven haya sido despedido. Dios a veces abre espacio y dice, vamos a abrir puertas para que mi hijo pase. Entonces le pasa una carta para que él pueda avanzar, pasar. Entonces tu angustia, Cecilia, no es tanto más que doblar tu rodilla y decirle a Dios, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que realmente te tiene angustiado? ¿Qué cosa te está entorpeciendo? Y te va a encontrar con la grata sorpresa que Él ya sabe lo que te pasa. Y nos vamos a encontrar con la grata sorpresa que Él tiene la solución para nosotros. Y nos va a decir, mira, yo ya tenía esto para ti. Sé que tú tienes que avanzar y esta carta te da la facultad de pasar de un lugar a otro. Eso que se te hace difícil a ti a veces, de que te den un local o conseguir un sitio, que se lo hace tan imposible a veces. Lo que pasó con Joa, ¿no es cierto? Que era algo milagroso lo que vivimos cuando ella pudo pasar de Ecuador a Chile. No tenía permitido, pero Dios en su misericordia lo acercamos al rey y dijo, ¿por qué están todos angustiados? ¿Por qué David no puede dormir? ¿Por qué estás llorando siempre? No, porque mi esposa no puede pasar o mi novia, la persona que amo, y Dios te dice, toma, ahí está una carta para que pueda pasar. Pero no solamente nos da la posibilidad de pasar de una situación a otra, de una temporada a otra, de un lugar a otro, sino que dice, y me das otra carta para Azafat, para que me dé madera para construir. No solamente te deja con las manos cruzadas llegar a otra estación, a otro lugar de tu vida, sino que también te va a dar los medios. Así que no tengas miedo, David, yo, que me refiero a ellos porque están recién casados, porque de repente el pasar a casarse es todo un tema de miedo. Tendré para esto, podré hacer esto, seré tan bueno como mi mamá, seré tan bueno como mi papá, podré hacer esto, sin número de dudas que uno tiene. Y el Señor te dice, no te preocupes porque aparte de llegar a esa situación, yo te pasé una carta para que puedas llegar, pero aquí tiene otra carta para que tengas madera para construir. Y aquí voy con otra cosa. La angustia de muchos de nosotros pasa ¿por qué? Por nuestras raíces. Gran parte de las cosas que nosotros sufrimos y pasamos y tenemos a veces tropiezos son por nuestras raíces. ¿Qué dice él? Dice, la casa de mis padres está destruida. Pero no fue destruida por, por casualidad. Ellos se portaron mal. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Y al olvidarse de Dios y de dejar a Dios de lado e irse detrás de otros dioses, Dios los dejó y los entregó a, a los babilónicos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sufrimos son por cosas heredadas de nuestros padres. Vicios, trancas,
situaciones. Hay papás que toda la vida no terminan nada, nunca terminan nada, empiezan algo, no lo terminan, son dejados. Yo me acuerdo de mi abuelo, que mi abuelo lo veía todo el santo día sentado en un banco, todo el día sentado en un banco, mi abuelo. Tal vez en otra vida fue más despierto, más activo, seguramente que sí, conocí tal vez la otra parte, pero el conformismo de mi abuelo, que por presión tuvo que colocar un baño como corresponde, si no iba a hacer un pozo séptico, por presión de los vecinos, por presión de mi abuela, que se construyera un lugar ya que estaba soltando el otro terreno. Llegamos a la expresión mínima de poder vivir por dejación. Y esas ruinas son las que a mí de repente me traen. Entonces yo a veces, que así nomás. ¿Qué tanto? Mientras haya para comer, estamos bien. Respiramos, estamos súper bien. Ya, no basta, basta y sobra. Yo me recuerdo que llegué con todos mis dientes podridos, todos mis dientes picados, sin miope, no veía. Me daba vergüenza reírme. Y cuando conocí al Señor, me di cuenta que había una carta donde yo podía pasar más allá. Que no me tenía que conformar esa vida que yo vi por años, donde lo único que importaba era la comida y una cama. ¿Qué cama? Tenemos una cama cubierta con puro saco. Puro abrigo, esa es la frase, puro abrigo. Y una gota que caía en la cama, que uno tenía que correrse de repente, colocar la pelela al lado de la cama y tratar de no dormir de ladito porque te mojáis entero en los inviernos. Y Dios cuando vino, me dio una carta para pasar al otro lado, terminar mi estudio, arreglarme. Yo mismo me fui, vengo para acá y su papá, no, es que no, mi mamá, ya vamos a hacerle esto, un tratamiento, pero pobre usted que falte un mes porque se le acaba el esto. No, y todos los meses yo, pum, tapándome. Fui al oculista, me conseguí, me puse mis lentecitos, yo solito, fui después a un instituto, ¿sabe qué? Yo fui a un colegio, me pueden dar beca para estudiar, que necesitamos un adulto, pero yo no sirvo, no sirve. Tuve que convencer a mi mamá para que fuera y firmara solamente y me consiguió una beca para poder estudiar. Porque Dios me mostró que yo podía tener una carta donde yo podía llegar más allá. Pero no solamente me dio esa carta, sino que me pasó otra carta para que yo pudiera construir, tener los medios. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan, de que no terminamos las cosas, o de algún vicio, o de alguna situación, mientras nosotros, amados, los que estamos acá, Jiré, que estás criando recién, mientras nosotros no nos levantemos y pidamos carta a Dios y nos vamos hacia la ruina y reconstruyamos las paredes, reconstruyamos las puertas, nuestros hijos van a seguir heredando una ciudad de raíces, una raíz, un origen destruido. Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, padre irresponsable, hijo irresponsable, padre separado, hijo separado, nieto separado. Llega el momento en que tú tienes que levantarte y decir, voy a ir y voy a reparar las puertas. ¿Qué es lo que dentro de mí está dañándome? Que viene de las raíces de mi familia. Yo puedo decir, tal vez yo fui un buen papá, y hice lo posible por ti, David. Pero tal vez yo aún así, con todo lo que traté de hacerlo, tal vez yo hice cosas malas en mi pasado que pudieron haberte marcado, que pueden haber marcado a Jiré o a Abigail. Y esas cosas, tal vez que estén malas, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Mi papá hizo lo posible, pero yo me voy a levantar y voy a restaurar esas murallas. Voy a restaurar esas puertas. No voy a vivir con un pasado agrietado. Yo no voy a hacer lo mismo que mi antepasado. Voy a reconstruir mi origen. Es importante porque esas cosas son las que a veces a nosotros nos traen dolor. Hasta el día de hoy a mí me trae pesar las cosas que pasan en mi casa. Hasta el día de hoy me quitan la paz a veces. Y lamentablemente a veces me he visto diciendo y cosas que veía muy feo en mi familia y yo a veces las repito. A veces por no decirla, por no complicarme, una mentira blanca. ¿Almorzaste? Es que si digo que si comí por ahí, se va a enojar.
Me va a decir, pero si te preparé comida, después anda alegando que no te falta la plata, una colación mínimo sale 9.000 pesos, y yo entonces, ¿qué es mejor? Es más fácil lo que hacía mi mamá, a recurrir a la mentira. No, si ya comí. O sea, no, perdón, esa es la verdad. No, sí, no he comido, perdón. Entonces ven a sentarte, y yo así con la guata, así, apenas, porque había comido su chasuí de pollo con medio litro de bebida, y me tenía que volver a sentar a comer. Porque para mí era más fácil decir ese tipo de mentiras blancas, para no entrar en conflicto. Cuando me fueron aquí, cuando tenía un auto antiguo que compré, mi casa es, déjala pasar. La vida es como la filosofía del oso Balú. Tómalo, más vital, no malo. Y no que te calenteo Hakuna Matata. Yo creo que de esa familia salieron todas esas canciones. Hakuna Matata. No le hagamos problema. Entonces yo no hacía problema. Pero esas cosas me traían consecuencias. Y tuve con dolor aprender a ir al servicio de impuesto interno, dar la cara, pagar con sangre los intereses y las cosas. Pero esas cosas me sirvieron. ¿Por qué? Porque un día decidí parar y decirle a Dios, por esto estoy angustiado. Y el Señor me dio carta y poder arreglar y mis hijos, o mis generaciones, Tamara, tus generaciones, Tamara, no van a pasar lo mismo que tú. Y ya no lo han pasado. Y estoy seguro, Tamara, que de las cosas que te trajeron dolor cuando niña, ya tus hijos ni conocen esos dolores porque tú te has preocupado de pedir carta, y si no las tienes, Él te va a dar madera para volver a construir las puertas de tu origen. Papito maravilloso, te damos muchas gracias por esta palabra, y te ruego, Señor, que dentro de nosotros hay raíces de nuestras familias, cosas que hemos heredado, Señor. Algunas cosas buenas, otras cosas malas, Señor. Algunas maldiciones generacionales. Yo te ruego en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú deshagas de nosotros todas esas cosas. Que si hay cosas que nos están trayendo dolor, angustia y cae en nuestro semblante, aunque estemos delante del Rey de Reyes, podamos, Señor, tener la capacidad, la humildad de decirte, Señor, esto es lo que me pasa. Lucho con esto, lucho con ¿cómo es la palabra? Procrastinar. Procrastinar. Lucho, Señor, con la depresión. Lucho, Señor, contra este vicio. Lucho, Señor, contra esto. Esto me tiene mal. Señor, permítenos poder reconstruir, Señor, las paredes y las murallas y las puertas de nuestro origen, de nuestras raíces, Señor, para que nuestros futuros hijos, nietos, puedan heredar una ciudad construida y edificada, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos para tu gloria. Y gracias por esas cartas. Tal vez hay muchos de acá que no la han visto, pero yo te ruego, Señor, que ellos puedan abrir los ojos espirituales y darse cuenta que tienen una puerta amplia delante de ellos. Si bien es cierto, el rey le dice, estás loco, ¿cómo me vas a dejar si estás bien? Pero por un tiempo te doy permiso para que reconstruya, porque no es bueno vivir del pasado. No es bueno estar siempre pensando en que sufriste por esto, por este otro, pero sí te doy un tiempo para que reconstruyas, pero vuelve al lado de tu rey. Vuelve a gozarte, vuelve a alegrarte, vuelve a probar el vino que está en la boca del rey. Gracias, Dios, por esta palabra, en el nombre de Yeshua el Señor. Amén y amén.